tal, gente? Ya regresé de mis vacaciones hace unos pocos días y este es uno de mis primeros videos, o bueno, el primer video después de estas, así que estate atento a este video, porque como siempre, o bueno, casi siempre, como cada semana, hablaremos y resumiremos los episodios de la tercera temporada de Takagi-san, que llamaremos Los celos de Takagi. El episodio comienza con Nishikata caminando yendo a un lugar que en Japón muchas familias van para comenzar el año nuevo rezando. Y ahí se encuentra con Takagi. Estos hablan y se dicen feliz año nuevo. También platican sobre los regalos que se dieron en el capítulo anterior, que fue unos guantes de parte de Nishikata hacia Takagi y una bufanda de esta a este. Ahora estos últimos van al lugar antes dicho, que es para rezar o para pedir un deseo para este año. Como siempre, Nishikata desea que Takagi ya no lo moleste y esta le dice qué es lo que pidió, haciendo que se ponga nervioso y no lo diga. Pero como sabemos, Takagi lo puede hacer todo, así que adivina lo que Nishikata desea, haciendo que este se enoje. Sin embargo, esta rápidamente le dice a Nishikata una competencia, así que esta acepta rápidamente. Así que Takagi habla que esta competencia será de buena suerte, o sea que el papelito que tenga mejor suerte en el uno al otro ganará, haciendo que esto comience. Y bueno, como siempre, como todos sabemos, Nishikata pierde porque le tocó fortuna y a Takagi le tocó super fortuna. Así que F. Ahora, más tarde, estos están tomando en una silla, sin embargo Takagi la llaman desde su teléfono para irse, así que esta se despide, haciendo que Nishikata quiera decir algo, haciendo que esta se dé cuenta de esto y haga una broma sobre lo que hizo. Pero en el último segundo Nishikata dice que en el próximo año él tendrá la mejor fortuna. Así que Takagi juega con esto diciendo que él ya lo invitó a una cita para el próximo año, haciendo que Nishikata diga: sí, pero si nos encontramos. Así que Takagi dice que su deseo se cumplió bien rápidamente, diciendo que era que este le invitara a salir a una cita otra vez, y así terminando esta parte del episodio. Ahora estamos en otro día nevado, así que Nishikata está contento de ver la nieve. Sin embargo, alguien le manda un mensaje a este, y ese es Takagi, haciendo que Nishikata vaya rápidamente con ella. Estos hablan, y este se avergüenza al demostrar este lado que le gusta mucho la nieve, así que va de esto y dice que ya empezamos con el concurso de muñecos de nieve. Ahora, esta se voltea para caminar hacia atrás, y Nishikata ve que tiene otros guantes, así que esta dice que se puso otros porque estos son más gruesos, así que será mejor para la competencia. Nishikata se confía en ganar porque este se dice a sí mismo que es muy bueno, así que después de esto Takagi dice las reglas, que son que el tiempo durará 30 minutos, no se podrá usar herramientas para ayudarse y el que gane será el mejor. Nishikata escucha esto y se queda con cara de what the fuck, porque ¿cómo saber si el muñeco es mejor? Así que Takagi también dice que ambos se darán la calificación del uno al otro, haciendo que Nishikata no sepa exactamente qué hacer, así que hace un muñeco de nieve gigante. Sin embargo, esto le demora mucho, así que no pudo acabarlo, haciendo que Takagi gane con un muñeco bien pequeño, acabando esta parte del episodio con Takagi diciendo que se ven como una pareja, pero Nishikata dice en modo nervioso que se parece más a un padre con su hijo. Estamos en un día de clases y no me digan el por qué, porque recientemente estábamos en diciembre y ahora estamos en clases. Supongo que en Japón las clases comienzan antes de enero, así que F por ellos. Sin embargo, yendo con la historia, nos pasamos con Nishikata caminando en los pasillos de la escuela, pero en un momento Goyo lo llama, pero a manera de secreto, diciéndole que si sabe lo que le gusta a Lucas, y le dice esto porque los ve juntos, así que piensa que son amigos. Además, para que Nishikata no pensara mal, le dice que hace esto porque él le dio algo en San Valentín, así que debe devolver el favor, haciendo que Nishikata piense lo que le gustaría y recuerda que dijo una vez que le gustaría comer unas galletas a mano de esta, haciendo que Goyo se sorprenda, pero le da igual, o eso se da a entender. Se alegra que no gastará tanto por un regalo, así que se va y le dice a Nishikata que esto es un secreto, a lo que este dice ok. Más tarde nos vemos a este y a Takagi caminando hacia sus casas, así que un momento esta le dice que lo vio hablando con Goyo, así que le pregunta ¿de qué hablaron? A lo que Nishikata intenta evadir esto, haciendo que Takagi le diga que cree que le guste a un chico de 15 años, haciendo que Nishikata recuerde la broma del perro de anteriores episodios. Sin embargo, Takagi le dice que esto sí es un chico esta vez, así que Nishikata se sonroja, a lo que Takagi dice que habla de él, haciendo que Nishikata se diga a sí mismo que no sabe el por qué se alegra. Takagi voltea a esta y le dice perdón por hacerte esto, así que Nishikata no entiende de lo que habla. Takagi se queda callada y este capítulo acaba con estos dos yéndose a sus casas. Gente, no sé si seré yo, pero si no mal recuerdo leí que Takagi se prometió una vez que le haría una broma
a Nishikata, pero que no le haga daño a este. Y es por eso que creo que dijo perdón, o eso es una especulación mía, porque eso lo leí en un grupo de Facebook. Pero igualmente estuvo bueno el episodio rápido con momentos que no son con Nishikata y Takai exactamente, así que está bien, a mi parecer. Así que sin más que decir, ahora continuamos con el horario habitual con los videos. Y pido perdón por sacar este capítulo un poco tarde, pero no pude porque el viernes no tenía tiempo y el sábado me dio flojera. Es la verdad, pero igualmente se los traigo. Ahora, sin más que decir, yo Forward, los veo en el próximo video. Sayonara. Espera. Antes de irme, ahora sí, tengo que decir que mando saludos a XX Shadow, XX, y a Manuel López y a su amigo Irving, que me lo pidieron. Ahora, sin más que decir, ahora sí me despido. Sayonara.